Desde el primer día que asumimos la conducción de nuestro consejo, afirmamos nuestro total compromiso con la defensa y jerarquización de nuestras profesiones y nos dispusimos a hacer el mayor de los esfuerzos para garantizar una institución de excelencia para sus más de 75.000 matriculados. A los pocos meses de comenzar nuestra gestión, el mundo se vio conmovido por un acontecimiento global sin precedentes, la pandemia COVID-19. Hecho que representó un enorme desafío del que salimos fortalecidos como institución, tomando decisiones que marcarían un antes y un después en la historia del Consejo. En tiempo récord, logramos digitalizar nuestros principales servicios para seguir acompañando a la matrícula desde la virtualidad, con sus tareas, consultas y actualización profesional. En legalizaciones, conseguimos que el 100% de los trámites pudieran realizarse online. Y actualmente, el 95% de la documentación se legaliza por esa vía. En capacitación, redoblamos la apuesta, desarrollando una amplia oferta de ciclos y conferencias totalmente gratuitos, a cargo de profesionales de primer nivel. Y consolidamos nuestro canal de YouTube, en el que tuvimos más de 1.700.000 visualizaciones. En asesoramiento, incrementamos tanto el número de áreas temáticas como la cantidad de especialistas para mejorar los tiempos de respuesta. Estas transformaciones llegaron para quedarse, porque sabemos que nuestro trabajo evoluciona con el avance de la tecnología y debemos adaptarnos para optimizar los tiempos y las tareas de cada colega. Como nunca antes en la historia del Consejo, adoptamos una férrea defensa ante los organismos de control. Nos convertimos en la primera gestión en la historia del Consejo en interponer un amparo judicial ante los vencimientos de ganancias y bienes personales, logrando la prórroga de las presentaciones y los pagos, a la vez que adquirimos la legitimación colectiva para futuras presentaciones a favor de nuestros matriculados. Alzamos nuestra voz en los medios masivos de comunicación frente a las problemáticas que inciden en la labor cotidiana, visibilizando la postura institucional en la opinión pública y destacando el rol fundamental de nuestros profesionales en la economía del país. Sobre la cuestión del régimen de planificaciones fiscales, avanzamos con todas las herramientas legales a disposición y solicitamos una medida cautelar para resguardar el secreto profesional. En cuanto a los colegas que se desempeñan como auxiliares de la justicia, trabajamos activamente para garantizar condiciones a la altura de su labor, por lo que presentamos múltiples solicitudes a la justicia. Asumimos la cuestión de género y diversidad como un eje central de nuestra gestión, realizando acciones e impulsando iniciativas que nos permitieron ganar el Premio Nacional a la calidad en la gestión de la igualdad de género, diversidad y cuidados. Este galardón se sumó al Premio Nacional a la calidad en la gestión de directorios en reconocimiento a la destacada labor de la mesa directiva para ejercer un desempeño de excelencia institucional. La ampliación y mejora de servicios representa otro de los pilares claves de la gestión. Por ello, impulsamos la expansión de nuestra sede central con la adquisición del nuevo edificio situado en Avenida Córdoba, que permite optimizar la atención de las oficinas gubernamentales y propias. Del mismo modo, dispusimos la reapertura de las delegaciones barriales para acercar los servicios fundamentales de la institución a puntos estratégicos de la ciudad. Conscientes de los cambios que produjo la pandemia en el ejercicio profesional, inauguramos un espacio de coworking con toda la infraestructura y comodidades necesarias para que la matrícula pueda trabajar allí y reunirse con clientes o con colegas, constituyendo un punto ideal de networking. Sabemos que aún restan muchos desafíos por delante y tenemos la convicción que este es el camino correcto. Luego de casi 3 años de conducir los destinos de nuestra institución, reafirmamos nuestro compromiso, responsabilidad y fortaleza de seguir avanzando para impulsar las acciones necesarias en pos de la defensa y la jerarquización de nuestras profesiones. Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de entrevistas sobre marketing. En nombre del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal y de toda la Comisión de Estudios sobre Marketing que presido, es un placer para todos nosotros darle la bienvenida a una distinguida profesional con tan amplia y profunda trayectoria. La disertante del día de hoy es la doctora Patricia Jurkovic. Realmente es un placer, es una gran alegría tenerla hoy con nosotros. Estamos realmente, Patricia, muy, pero muy agradecidos. La doctora Jurkovic nos va a hablar
sobre las marcas emocionales, el neuromarketing y el nuevo consumidor. Antes de cederle la palabra y agradecerle nuevamente a Patricia, voy a tomarme el atrevimiento de sintetizar muchísimo su extensa trayectoria. La doctora Urkovich es licenciada en Publicidad y analista en medios por la Universidad de El Salvador. Es máster en Comunicación Institucional por UCES. Se ha especializado en el campo de las comunicaciones integradas. Ha trabajado en agencias de publicidad, medios periodísticos, consultoras de comunicación y como gerente de importantes empresas de asuntos corporativos. Es profesora titular en UCES, en UCA y en Universidad de Palermo. Profesora en el MBA de la Universidad de Belgrano, de la Escuela de Negocios. También es profesora invitada de la Cátedra de Comercialización de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es autora de diversas publicaciones sobre educación, pymes, comunicación y negocios y educación. Ha trabajado en muchos proyectos de la Unión Europea. En la actualidad es consultora en temas de comunicación para pymes e instituciones educativas. Bueno, Patricia, es un placer, es un honor tenerte hoy con nosotros acá en la comisión. Ya por chat me están llegando algunas preguntas, así que bienvenida. Un placer. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Bueno, demasiado elocuente la presentación. Acá lo interesante es que le llegue a la audiencia, más allá de los cargos y demás. Te agradezco mucho a vos y al Consejo de Ciencias Económicas. Bueno, somos nosotros. Así que si te parece, Patricia, ¿te parece la primera pregunta? Dale, adelante. Bueno, a ver si yo lo estoy interpretando bien. Cualquier cosa me dirá la persona que le escribió de la audiencia. ¿En qué medida el contexto actual influye y modifica las decisiones en el consumo? Estimo que se debe estar refiriendo a toda la situación de pospandemia. Bueno, lamentablemente lo que estamos viviendo de la guerra. Bien, es una excelente pregunta, Claudia, porque me das pie para hablar de contextos. Yo siempre creo que en los escenarios del marketing, si uno no habla de un contexto político, social, económico, internacional y nacional, mal puede referirse a los microentornos. La pospandemia y la pandemia creo que cambiaron, hubo un antes y un después, y en qué estamos haciendo foco con esto. Las empresas protegieron mucho más a los empleados, valorizaron mucho más el capital humano, entendieron que la higiene y la seguridad eran instancias fundamentales, entendieron que la flexibilidad de los horarios, fíjate por dónde estoy empezando, es muy lejos del marketing todavía, eran indicadores muy importantes para tener en cuenta, la planificación del tiempo, digamos, todo esto son como paradigmas, el streaming, empresas como Apple, que hasta hace unos años tenían al pie, a la cabeza, la venta de los iPhone, probablemente hoy también, pero se mudaron y no casualmente al mundo del entretenimiento, porque empezaron a competir las plataformas. Entonces, ¿qué significa esto? Que no nos podemos meter de lleno en un mundo marketinero, en un mundo de negocios, entiendo yo, si uno no le da un contexto a las cosas. Por eso creo que tanto la post-pandemia, inclusive el tema de las compras online y offline. Yo misma, yo no era una persona de comprar asiduamente online, hay un tema generacional, y sin embargo tuve que un día decir, me tengo que comprar una colchoneta para hacer gimnasia, y online, y allá vamos, y aprender e invertir en tecnología. Bueno, creo que y sigue, esto no terminó. Vamos a hablar más adelante del Euromonitor International, que es una consultora con base en Londres, que todos los años tira tendencias de los mercados, de los consumidores, pero en cuanto a tu pregunta, pandemia, post-pandemia, creo que hay un cambio de paradigmas.
Interesantísimo, Patricia. Pero, y en este cambio que vos me estás comentando, podríamos decir que entonces aparecen nuevos patrones de consumo, nuevos patrones de conducta, ¿aparece un nuevo consumidor? Sí, aparece un nuevo consumidor y también voy a anexar a esto, ya que estamos hablando de cambio de paradigmas, el tema de la guerra, que no terminó, pero que no por eso deja de ser un tema también internacionalmente fuerte, en vínculo con los mercados. Pues fíjate que empresas como Netflix, como IKEA, como H&M, como McDonald's se fueron de la Unión Soviética, y esto generó un cambio también, no solo en la baja de las acciones, sino en la forma en que tuvieron que reacomodar su negocio. Hasta Messi hizo una campaña diciendo con una remera muy sencilla de H&M, yo me he visto de una manera sencilla y económica. Esto era impensado antes de una pandemia, de una guerra. O sea que, ¿qué digo con esto? Los influencers, los líderes, los deportistas, las personalidades, esto va generando un cambio de mentalidad, de forma de vida. La gente empezó a consumir menos hacia afuera y más hacia adentro. Primer año de pandemia levantaron las ventas de harinas, porque la gente empezó a cocinar con los hijos en la casa, porque los chicos no iban al colegio. Entonces, ¿qué mejor entretenimiento que cocinar? Deben haber subido algunos varios kilos, no lo sé, pero digo, se metieron en esta línea, por eso la suba del streaming, digo, un montón de cosas, los calzados, vos fíjate que hoy el calzado informal, una campera, una zapatilla, pasó a ser moneda corriente, y uno anda por el centro o el microcentro, y la gente que antes estaba vestida, con su tapado, con su traje, todo cambió. Es increíble, pero la gente invirtió mucho más en vivir con mejor calidad de vida en las casas. Hay estudios hechos que muestran que inclusive en la construcción se dejaron de construir menos edificios con amenities y con piletas por miedo al COVID. Fíjate hasta dónde va, ¿no? Toda esta movida. Así que yo creo que hay un consumidor mucho más consciente, mucho más inteligente. Vivimos en un mundo de redes sociales con información. Esto es un poco el concepto de prosumidor, que es un consumidor protagonista, que genera contenido, que opina, que aprende, que se ilustra, que se informa, que va a hacer una compra y no le venden, sino que compra. Esto es tendencias generales, no es que son recetas ni que todo es así, pero digo, vos me preguntás, yo entiendo que el nuevo consumidor tiene que ver con meterse en un mundo de conciencia de compra, de conciencia. Ya no es la compra tan compulsiva, sino el miedo también a que puede volver a aparecer algo. Entonces, inclusive, qué sé yo, gente que antes no compraba alcohol frecuentemente, hoy tal vez tiene en su casa una botella de alcohol, con lo cual ese laboratorio, aparte de producir otras cosas, produce alcohol. ¿Cómo vamos como vinculando el hábito de consumo con las cuestiones que se van produciendo, ¿no? El medio ambiente, el cuidado, aparte de esto hay una evolución del mundo, del planeta y de las corrientes medioambientales. Entonces ya los packaging son diferentes, no voy a entrar en la ley de etiquetado porque sería otro tema, pero la cuestión de cuidar lo medioambiental también es un escenario importante. El tiempo libre, el ocio, la planificación del tiempo, en qué invierto el tiempo. Y lo vemos con los jóvenes y lo vemos mucho con el home office. Hay mucha gente que ya no viaja, otra que tiene que volver a su puesto presencial, pero otra que no. Eso le ahorra un tiempo. Ese es un tiempo de ocio, puede ser lectura, puede ser hacer un deporte, puede ser irse a vivir a las afueras. En ese sentido creo que hay, uno ya no ve, a mí me pasa a veces caminando, antes uno tal vez veía una vidriera o se paraba, es como que no llama tanto la atención, es como si uno hubiese aprendido a vivir de otra manera, con otras cuestiones, y después obviamente uno llega a un equilibrio. Qué interesante, Patricia, esto que nos comentás, justamente esto del equilibrio, ¿no es cierto? Y vos como especialista en marcas emocionales, ¿qué relación le encontrás a todo esto que nos estás comentando justamente con todo este desarrollo y con todas estas investigaciones que vos hacés sobre marcas emocionales? El concepto,
Sí, bueno, el emotional branding o experience, hay 590 nombres, yo no soy tan amiga de los nombres, sino de los conceptos. Yo creo que estamos en la era de, yo siempre digo, show, don't tell me, mostrame y no me lo cuentes. Y esto alude a distintas cuestiones. Por un lado, el consumidor, el cliente de hoy, y lo vemos con Instagram, es increíble, es prácticamente como si la vida fuese un picture, un cuadro, una foto, y uno quiere eso y eso es una imagen, eso no es la realidad, eso es lo que yo estoy viendo, es mi percepción, pero no es la realidad en sí mismo. Yo creo que las marcas emocionales derivan un poco del neuromarketing, toda esta corriente que hace en los años 90 se fue generando y que tiene que ver con sacar los 5 sentidos. Digamos, la gente ya no quiere tanta teoría, no quiere leer tanto, no quiere que le expliquen si un producto, cómo está hecho, cuáles son los ingredientes, quiere que se lo muestren. Y los 5 sentidos vienen acá a entrar de una manera importante. Se hizo un experimento hace un par de, 2-3 años en Corea, antes de la pandemia, iban en un micro, un grupo de personas a trabajar, y entonces antes de llegar a su punto de trabajo, donde la camioneta los iba a dejar, le empezaron a tirar por un dispenser olor a café. Y ahí empezó lo que se llama el odotipo, que es cómo va fijando la marca, asociándola, y muy interesante. Y bueno, estos iban escuchando música ahí con Spotify, con toda la música encima, pero oliendo café a las 7:30 de la mañana, a uno le da ganas de tomar un café. Bueno, cuando desembarcan, bajan de la camioneta y ahí van, se meten directo a Starbucks, al Dunkin' Donuts y arrasan, pero ya venían con esto previo. ¿Qué quiero decir con esto? El cerebro, siempre digo que es mucho más inteligente que nosotros. El cerebro es una caja que creo que no usamos ni el 10% de esa caja. Y está todo tan, es como si primero yo hubiese sentido ese aroma y después estaría pensando en consumir el café. Es como si primero yo hubiese visto ese color de una zapatilla milésimas de segundos, es un clic, y después estuviese pensando en el posicionamiento, en la marca, si es Nike, si es Adidas. Hago una síntesis con esto, pero lo que quiero decir es que la gente se mete mucho más hoy en el mundo de un consumo, y acá voy a agregar algo que no es nuevo, pero que se está usando mucho, que es vivir la experiencia. Y vivir la experiencia no es una degustación de producto, eso en todo caso es una degustación. Vivir una experiencia es que un cliente esté fidelizado, qué sé yo, no sé, un cliente que consume una gran camioneta o 3-4 camionetas por año, tal vez se va a Mendoza, lo invitan a hacer trekking, viaja, vive una experiencia divina, recorre todo lo que tiene que recorrer y a los 3 días vuelve. Y ahí lo fidelizaste. Nunca, ni 3 avisos publicitarios, ni una invitación a cenar afuera, lo cual no está mal, va a alcanzar para que el cliente viva esa experiencia. Y esta cuestión después de medir las experiencias, por eso todas las empresas hoy están tan atentas a ver qué le pasó al cliente, porque si el cliente no está conforme, por más que le expliquen y le hablen y le muestren, el cliente que se va, no lo digo yo, lo dijeron ya los viejos marketineros, no vuelve, no vuelve. Entonces yo creo que eso, y una de las cosas interesantes que acá me anoté, porque no me la quería olvidar, es que así como pasamos de las 4P a las 4C, todos los que estudiaron y hemos atravesado por el mundo del marketing y la comunicación, hoy se habla un poco de las 4E. La E de experiencia, la E de exchange, de intercambio, de nuevos espacios, de marcas que se meten en movidas, en recitales, en lugares gourmet, donde uno a veces menos se las espera. La E de evangelización, ese cliente evangelizado, fidelizado. Y la E de entretenimiento. La gente quiere estar entretenida. Si podemos lograr con estas 4E, más las 4P, más las 4C, más todo lo que sabemos, llegar al cliente, que el cliente esté satisfecho, bienvenido. Qué interesante, me dejaste reflexionar muchas cosas, justamente cuando nombraste estas 4E. Si las podés mencionar nuevamente. Pero lógico, por supuesto.
La E de experiencia, en inglés está como experience, probablemente lo encuentren, pero es experiencia, estamos acá hablando castellano. La E de exchange, que en inglés es intercambio, y en ese intercambio yo agrego intercambio en todos los espacios posibles. Pueden ser redes sociales, puede ser un campeonato de un deporte, espacios, intercambio en espacios. La E de evangelización, esto que se llama cliente fidelizado, para ponerlo, a mí evangelizado, yo uso más fidelizado. Siempre digo que se fideliza al cliente antes de que el cliente se vaya. Ya después no es fidelización, eso es marketing de retención. O sea, si a mí me atienden por teléfono y le digo, mire, señorita, yo la verdad le voy a dar de baja porque me parece un poco caro este servicio, no lo voy a seguir pagando. Y me llaman a los 5 minutos, ya es un marketing de retención. Ahora, si lo fidelizo antes al cliente y lo mantengo contento, lo evangelizo, como se dice en la nueva era, vamos con esa E. Y la última de entretenimiento, de entertainment, o entretenimiento, que es un cliente que quiere ver cosas lindas. Por eso soy muy, muy cuidadosa con las redes sociales, creo que no hay que comprar, no en el sentido de transacción, sino no hay que comprar fantasías e imágenes solo a través de las redes sociales, porque eso es vuelvo a decir, es una foto de la realidad. Creo que es una tendencia, creo que va a seguir, pero que está bueno ser consciente de que la vida no termina en las redes sociales. Son un gran espacio interesante que ayuda al comercio, que ayuda a captar clientes, pero no termina y hay un montón de herramientas de comunicación, un montón que se pueden usar en las pymes, en las empresas grandes, que de hecho se utilizan, muchas cara a cara y no necesariamente solo en las redes sociales. Me parece apasionante esto que estás comentando, y acá tenemos otra pregunta, a ver si la estoy interpretando bien, que dicen, en realidad un poco lo mencionaste, ¿qué está prevaleciendo en los clientes de hoy frente a las marcas? Bueno, un poco decíamos esta cuestión, por un lado, de la conciencia, como las marcas cambiaron, se reinventaron muchas de ellas, otras se fueron porque no podían subsistir y otras permanecieron, el cliente también se tuvo que readaptar. Entonces, me parece que en una línea hablo de la conciencia de compra. Por otro lado, hay muchas herramientas, entonces el cliente de hoy, esto de comparar, tengo posibilidad de comparar. En los años 60, que lo ilustra muy bien la serie Mad Men, que se publicó, que en su momento se emitió en Netflix, había una empresa de cada rubro, no había competencia. Entonces, eran los 4 medios masivos, no había necesidad de salir a... Pero hoy hay tantas herramientas que yo creo que este cliente va de a poco, ¿no? Y en momentos, en países con mucha inflación, mucho más. Entonces ya no es me venden, sino yo compro, que no es lo mismo. Hay un cliente más exigente. Perdón, más exigente y una opinión pública más exigente y temas que no hay que desestimar como medio ambiente, responsabilidad social empresaria, cómo se comportan las empresas frente a los temas de género, cómo se comportan las empresas frente al cuidado de los empleados, cómo se comportan las empresas frente a los temas de desechos. El cliente también hoy vota eso. Y si eso no gusta, va el pulgar para abajo. Y si eso gusta, va el pulgar para arriba. Entonces, las empresas se encuentran con que ya los van midiendo. No solo a través de las redes sociales, sino de un montón de otros indicadores. Realmente, Patricia, muy pero muy interesante, con una capacidad absoluta de síntesis la tuya, porque en realidad nos hiciste un paneo de muchísimos conceptos con muchísima profundidad. Lamentablemente el tiempo es tirano, sé que tenés otros compromisos, pero más allá de que te vamos a volver a invitar, por favor aceptá, no me gustaría despedirte sin hacer, aunque sea una pregunta más, si puedes. Dale, adelante. Y en esta pregunta tiene que ver con toda tu trayectoria, con tu amplia experiencia, con todo lo vivido. ¿Qué le podrías decir vos a los profesionales que asesoran a clientes en diversos sectores
como mirada actual. ¿Qué mensaje le podrías dejar a todos estos profesionales que en este momento seguramente nos están escuchando? Bueno, es una pregunta amplia, muy interesante. Voy a tratar de hacer una síntesis. Creo que hay distintas líneas. Creo que las empresas hoy buscan, y se está trabajando mucho con el concepto de agilidad. En realidad todos conocemos la palabra ágil, pero no sé si todos la sabemos implementar en las empresas. La agilidad tiene que ver con la comunicación también, con las formas en que la gente se comunica. Puede ser un profesional que venga de una ciencia dura, como la ingeniería, o un contador, o alguien que venga de una cuestión mucho más rígida, y creo que es interesante que poder empaparse con estas variables más blandas, porque en realidad estamos asesorando personas dentro de una empresa. Las empresas todavía no son robots, son espacios que tienen tecnología, pero que tienen gente trabajando. Y si fuese al revés, si viniese de un profesional de una ciencia más blanda, como es la comunicación, yo le diría que tome en cuenta las nuevas diversidades tecnológicas, porque hoy sin una base de datos, sin la tecnología, sin procesos de gestión, yo no estoy especializada en eso, pero algo conozco, te falta la pata de la mesa. Entonces yo creo que la multidisciplina, el tener la humildad de escuchar distintos espacios, distintas miradas, creo que puede ser fructífero para que el asesoramiento todavía tenga más fuerza. Realmente apasionante, Patricia, porque vos fijate con qué sencillez expresaste algo como que interpreto la capacidad individual de correr la frontera de nuestros conocimientos, ¿no es cierto? Esto de ir un pasito más allá en algo que no nos formamos, pero sí nos complementa. Realmente un lujo, un placer. Infinitas gracias por tu tiempo. Este tema da para muchísimo, pero muchísimo más. Así que bueno, ya te comprometemos para hacer otra entrevista más. Y bueno, agradecerte en nombre del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, de todos mis colegas de la Comisión de Estudios sobre Marketing, porque realmente en estos pocos minutos nos hiciste recorrer desde los cambios de patrones de consumo, el nuevo consumidor, hablaste justamente de neuromarketing, hablaste de las marcas emocionales, diste una serie de ejemplos de lo que está ocurriendo en el mundo y que están ocurriendo con las marcas, y realmente muy, pero muy valioso esta mirada que le estás aportando a todos nosotros los que asesoramos empresas. Patricia, realmente un gusto. Gracias a vos, Claudia, un placer, como siempre, sabes que te estimo mucho, te respeto mucho, y aparte un lujo también poder contar con dar algo de aporte al Consejo, que bueno, ni hablar de semejante institución. Así que yo dispuesta, ningún problema, sabes que estoy siempre en contacto con vos, cuando sea necesario, aquí estoy. Infinitas gracias, Patricia. El afecto y el respeto y la admiración es absolutamente mutua, y no me equivoqué en nada. Si en algo me equivoqué fue en no contar toda tu trayectoria. Hice una súper síntesis. Creo que a lo mejor en eso sí, con más tiempo, en la próxima podemos contar un poco más de toda tu trayectoria, todo tu recorrido, en todos estos temas que nos apasionan tanto, que son la comunicación y el marketing. Así que Patricia, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias a vos, Claudia. Seguimos en contacto, gracias a la audiencia. Muchísimas gracias, Patricia. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.